Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno verles a todos. Lindo poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Ya estamos en el mes quinto, ¿no? Qué lindo, qué bendición. Dice César siempre, ya se nos viene Navidad. Así que ya, estamos cerquita. No, pero ha pasado rápido, ¿no? ¿No le pasa eso? Y este es el mejor mes, el mes de mayo. ¿Cierto? Sí, el mes de mayo. ¿Por qué el mejor mes, Tamara? Bien, es su cumpleaños, Tamara. ¿Cuándo está de cumpleaños? Bien, bueno. Feliz cumpleaños, qué lindo. Bueno, mayo. Bueno, también es el cumpleaños de mi hijo Franco, ¿no? Y ahí hay una lista de cumpleaños. Está el mío también, ¿eh? Por favor, chalacico, no, ya tengo muchas. Para los que entienden. No, es un mes muy lindo, pero ya pasa el mes, ya estamos a mitad de año. Así que aprovechemos el tiempo, aprovechemos que todavía hay solcitos, hay días. A veces la gente se queja, hay días raros. Ayer hizo frío, hoy día hizo calor. Y digo, qué rico que hoy día hizo calor, digo yo, porque me gusta más el calorcito. Bueno, vamos a empezar con nuestra predicación del día de hoy. Vamos a continuar con el libro de Marcos. ¿Sí? Es una bendición poder tocar este libro y ver la claridad con que el escritor trae el mensaje. El mensaje del libro de Marcos es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio de el Señor Jesús, Dios hecho hombre, las buenas noticias de que Cristo era Dios hecho hombre, vino para salvar. El nombre de Jesucristo es Salvador, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este mensaje, si usted tiene tiempo esta semana, repase capítulo 1, capítulo 2, o vaya de a poquito, un día un pedacito, otro día otro pedacito, y va a ver el mensaje de Cristo nuestro Señor, el Salvador. Versículo clave, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca el mensaje de Cristo es un mensaje como usan algunas personas para decir, no, porque la Biblia o los cristianos dicen, son todos pecadores. Cristo trae su mensaje, dice que en nombre de Él se predica arrepentimiento y perdón de pecado. Cristo llama al ser humano al arrepentimiento. No es algo que se nos ocurrió a nosotros o que por ser, querer mostrarnos distintos, más buenos, más cristianos o marcar una diferencia de religiosidad. No, de ninguna manera. Si usted lee estos pasajes, en el capítulo 1, versículo 14, dice que el mismo Señor Jesucristo fue el que iba predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. El pasaje no es, bueno, arrepiéntete tú, eres malo pecador. La Biblia es, el hombre es pecador, está perdido por su pecado, es real, su pecado lo condena y lo separa de Dios. Y el Señor Jesucristo le llama y le va a decir que vengan a Él y crean el Evangelio, crean en que hay una salvación y un perdón de pecados. En ese mismo pasaje Él habla y llama discípulos y le dice, vengan, vengan. Cristo llama y hace un cambio. Esto cuesta mucho entender, es contracultural. Si en ese momento, imagínate, el zapatero tenía un hijo y le enseñaba a trabajar en los zapatos y iba a ser zapatero. El pintor tenía un hijo y le empezaba a enseñar a pintar. Los mismos doctores llevaban mucho tiempo a sus hijos al lado hasta que eran doctores. Y el medio en el que se movía Cristo eran muchos pescadores. Le dice, ustedes son pescadores, vengan en pos de mí y les voy a hacer que sean
pescadores, pero de hombres. Cuando el Señor Jesucristo viene a la vida es para un cambio. Y acá quiero que me prestes atención. Un cambio en dos cosas. Tu eternidad. Somos pecadores perdidos rumbo al infierno y cambia la eternidad y puedes ir al cielo. Es un cambio de vida. De muerte eterna a vida eterna. Ese es el cambio espiritual. Y el segundo cambio que va a haber ahí es, ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Un cambio de vida. Era esto en mi vida diaria, ahora otra cosa, otra persona, otra manera de vivir. Ese es el cambio. El Señor Jesucristo va llamando. Y Marcos nos va a mostrar al Señor Jesús real, cercano. El siervo que vino, no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y va a decir cómo era el Señor Jesús, cómo se acerca a la gente, cómo toca a las personas para sanarlas. Y el Señor Jesucristo va a mostrar su autoridad. Y la gente dice, ¿qué le dio autoridad a este hombre para hablar así? Y Él va a mostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la enfermedad. Tienen autoridad para enseñar como maestro, porque ellos enseñaban, no tenían autoridad. Cristo les enseña como quien tiene autoridad. Él es la autoridad y tiene autoridad para llevarles el evangelio de la salvación. Tiene autoridad para sanar a las personas. Y si hay un endemoniado tiene autoridad para llegar a la vida de ese endemoniado. Pero Él también, y es el pasaje que vimos la semana pasada, el Señor Jesús es el único que tiene la autoridad para perdonar pecados. Y ahí estaba el paralítico, con todas sus necesidades. No podía caminar, no se podía mover, no se podía transportar y estaba condenado a esa camilla. Y el Señor Jesucristo le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Vuelvo al mismo pasaje. El Señor Jesucristo está tratando el problema más importante del ser humano. Sus pecados. Cristo lo está tratando. Mira, Dios hecho hombre dice que el problema mayor de una persona no es lo que vive, la circunstancia, lo difícil. Es que es pecador y su pecado le separa de Dios. Y Él quiere darle una vida nueva, vida eterna, salvación. Y con mucho amor le dice a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el Señor que mira el corazón ve cuál es tu necesidad. Y a veces en la vida, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, o tal vez llegaste hoy acá con tus problemas, tu dificultad de que esto cambie. Yo me siento acá y el pastor empieza a hablar otra vez que la Biblia dice que yo tengo, y es como todo prohibitivo. El Señor Jesucristo dice, hay una necesidad mayor, una necesidad de salvación para vida eterna y para tener una nueva vida. Bueno, en este contexto, dice ahí el capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué dije todo eso? Mira, el pastor como que empieza a rellenar al principio, ¿no? Como que empieza a alargar la predicación. No, porque el pasaje del versículo 13 dice, después de qué? Después de todo lo que le acabo de contar. Dice ahí, después, y es una palabra ahí, un conector que va a seguir con el relato. Después volvió a salir al mar. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Capítulo 2, versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él, levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa, en la casa de él, en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndoles comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto
que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué es lo que vamos a ver en este pasaje? Vamos a ver acá claramente lecciones acerca del llamado al hombre. El Señor Jesucristo va a llamar acá. Va a haber un personaje principal, Leví. Él lo va a llamar. Y yo quiero pedirles, hermanos, que oremos de manera muy directa y muy sencilla a nuestro Dios, pensando en el llamado del Señor. ¿Cómo es el llamado del Señor? ¿Cómo hizo Jesús cuando llamó? ¿De qué manera fue su llamado? ¿El llamado a qué? Y para nosotros como hijos de Dios, ¿hay algo que la Biblia nos llama el Señor a sus hijos? ¿Los llama a? Pero ¿cuál es la idea acá? Si el Señor llama, Él al ser el Señor, el que tiene toda la autoridad, ¿qué cree usted que espera Dios cuando llama? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es el llamado? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué espera Él? Señor, queremos escuchar este pasaje y este mensaje, oyendo su voz acerca del llamado tuyo al hombre, al ser humano, el llamado a la humanidad. ¿Cómo llamaste a este hombre Leví? Cuando lo llamaste, ¿cómo fue? ¿Por qué lo llamaste, Señor? ¿A qué lo llamaste? Queremos oír su voz, Señor. Háblanos, Señor, y ayúdanos a escuchar tu llamado para obedecerlo. En su nombre oramos, Padre bueno. Amén. Entonces dice el pasaje: después volvió a salir al mar. ¿Dónde estaban? La ciudad de Jesús. ¿Te acuerdas cuál era la ciudad de Jesús? Capernaum o Cafarnaum. Así que acuérdese, cuando vaya al viaje, usted que haga a Israel y vea el cartel que dice Ciudad de Jesús, diga: yo ya sabía que esta ciudad se llamaba así. Porque era el lugar donde el Señor Jesucristo se había manifestado y volvía continuamente a hablar. Y después de haber sanado al paralítico, a ese hombre que llegó sin poder moverse, que otros lo trajeron, y que la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ese Señor, el que tiene toda la autoridad, va a decir acá el pasaje: y toda la gente venía a él y les enseñaba. A veces cuando nosotros escuchamos de la palabra de Dios, o a veces estamos cansados o molestos, parece que uno prende un mensaje cristiano, habla con un cristiano y siempre como que te están tratando de enseñar. Mira, es la forma que Cristo hacía. Él enseñaba, Él transmitía un mensaje claro a la gente. Él claramente le decía qué es lo que Dios quería para ellos. Él era el maestro. La gente que estaba cerca de él decía: maestro bueno. El maestro te dice: rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios. Entonces él era el maestro. ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a enseñar. Y en esta enseñanza, el que tiene toda la autoridad va a dejarnos una enseñanza bien clarita. Y ahí está en el pasaje: él les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Acá vamos a tener claramente una de las primeras lecciones acerca del llamado del Señor. Él dice que vio a Leví. Siempre
Este hombre, el escritor Marcos, está mirando al Señor. Algunos dicen que este mensaje era lo que había dicho Pedro. Entonces imagínate Marco escribiendo a través de los ojos de Pedro, cómo el apóstol Pedro ve al maestro. ¿Por qué dice vio? ¿Qué nos importa a nosotros decir vio? Para nosotros no es nada. ¿Sabe que si hay algo que ha deteriorado mucho la relación y la comunicación entre nosotros, es que no nos miramos? Tú te pones a ver un psicólogo, un psiquiatra, una persona que habla de relaciones o de interrelaciones, un asistente social, y usted habla con su hijo. Usted sale a un restaurante o a cualquier lugar, un McDonald's, y están, si hay 3 personas en la familia, los 3 con el celular, no se hablan, esperan la comida mirando el celular. El celular parece que es parte del almuerzo, del desayuno o de la once. Y no se miran, y para nosotros no es nada. Lo que está haciendo acá, él es mostrando a Cristo como es. Cristo mira, Cristo está mirando. El maestro mira a las personas, identifica claramente a Leví. Este Leví es Mateo. Por varias cosas lo podemos saber. Cuando usted mira un poquito más adelante que él llama a los discípulos, capítulo 3, versículo 16, dice que él llamó a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, que traducido es hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. El libro de Mateo dice que él llamó a un hombre que estaba sentado ahí en el banco de los tributos, que cobraban los impuestos. Y dice que el nombre es Mateo. Los pasajes todos dicen que el que estaba sentado ahí, el que él ve, el que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, era Mateo. No estamos haciendo una deducción. Miramos los pasajes y decimos, es Mateo. Porque es el único que lo describe que era un cobrador de impuestos públicos. Y de ahí viene impuestos y público, viene el apodo que le daban a ellos, los publicanos. ¿Quién era para ellos los publicanos? El imperio romano era el que gobernaba por sobre el pueblo judío. Y tenía leyes y se dividían los lugares. Y al parecer por el mapa, ahí en el sector que ellos estaban, era un sector casi fronterizo entre el mar y la otra ciudad, donde se cobraban los impuestos. Pero ¿qué hacían los romanos? Ponían soldados romanos, pero buscaban gente para cobrar. Y entre ellos buscaban a alguien del pueblo. Y conseguían estos hombres y le decían, bueno, el imperio te pide esta cantidad, todo lo demás es tuyo. Entonces él aprovechaba de cobrar y de quedarse con dinero. Era tanto que ellos eran conocidos como la gente que el pueblo despreciaba, los perros que cobraban el dinero. Ellos eran considerados traidores a los judíos. Eran siervos de Roma, traidor del pueblo de Dios. Los despreciaban a estos hombres, le decían publicanos y pecadores. No eran capaces de tener ninguna respuesta hacia Dios. Eran seres que ellos despreciaban. Nadie quería acercarse a ellos, pero les cobraban el dinero. Era tan conocida la forma de ellos que si usted lee la historia de Zaqueo, ¿se acuerda de Zaqueo? ¿O cantó alguna vez la canción esa, un hombre chiquito era Zaqueo? Ese Zaqueo, dice la palabra de Dios, que era un cobrador de impuestos. Y cuando él se arrepiente, ¿sabe lo que dice él? Señor, mira, ven a mi casa. Y dice que él se levanta y dice, Señor, me arrepiento. Todos mis bienes los doy a los pobres. Y si defraudé a alguien, le voy a devolver 7 veces lo que le cobré de más. ¿Por qué dijo 7 veces más? Porque eran abusadores, usureros. O sea, él mismo se da cuenta, ha hecho tanto mal con esto, entonces nadie los quería, hermano. Nadie. Y a ese hombre es el que mira al Señor.
a ese Mateo, a ese Leví, ese hombre despreciado. Esa es la persona y el Señor pasa. ¿Saben lo que me llama la atención de esto? Cuando nosotros pasamos por la calle, el otro día mi esposa le dijo a uno de los chicos, porque cargamos benzina en un lugar y viene la persona que te limpia los vidrios. Y empiezan a hablar, ¿viste? Y no siempre tienen la mejor cara. No siempre están vestidos de lo mejor. No siempre hablan bien. Y es más, a veces a alguno le da miedo. Y mi esposa decía, yo me subí al auto y me dice uno de mis hijos, ¿por qué hablaste con él? ¿Qué te dijo? No, nos pusimos a conversar. Y Mariela dijo algo, lo que pasa es que ellos son invisibles. Parece que nadie los ve. Y sabe, el Señor acá nos deja una gran lección. Él no ve personas invisibles. Él no ve a personas, no le pasa por el lado al pobre, al que no tiene un buen olor, al que está en una esquina del paradero, al que está limpiando un vidrio o al que la gente despreciaría. Él los ve. Él ve. Y yo quiero decirte, hermano, el Señor te ve. Y a nosotros se nos traduce hoy en que nadie sabe lo que me pasa, nadie me entiende. No es cierto. El Señor te ve. Y el Señor ve a este hombre. El Señor mira, el Señor es alguien que no tenía lástima de la gente. Si usted busca en Mateo 9, capítulo 36, el versículo es súper claro, que el Señor dice que Él recorría todas las aldeas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. No es lástima, no es dolor de corazón, tuvo compasión. ¿Por qué? Porque las personas estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. El cuadro para ellos es claro. Una oveja sola, sin pastor, muere, es comida por los animales, se cae en un hoyo, se engancha en una espina, se lastima. Y el Señor Jesús dice, mira y ve a la gente como ovejas sin pastor. El Señor ve la necesidad del ser humano, ve la necesidad espiritual. El Señor ve a este hombre, ve a Mateo. Él, en medio de la multitud, se agolpaba a la gente y Él lo ve. ¿Usted a veces cree que el Señor no ve, no sabe lo que a usted le pasa? ¿Usted siente que Dios como que está desconectado? Eso no es real, hermano. Es el hombre el que se aleja de Dios, el hombre el que no quiere que Dios le vea, el hombre el que no quiere ser inspeccionado por Dios, el hombre el que no quiere leer la palabra de Dios y escuchar a Dios, el hombre el que no quiere que Dios sea parte de su vida, el hombre es el que rechaza a Dios. Y el Señor lo ve. Y el Señor lo llama. Y dice la palabra de Dios, sígueme. El maestro le dice al hombre, sígueme. El que tiene toda la autoridad, el que predica del perdón y del arrepentimiento, el que sana a las personas, el Dios soberano hecho hombre, el que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, Él le dice, sígueme. Él está llamando a este hombre, sígueme, bien clarito, sígueme, sígueme. La expresión acá no es como anda detrás mío. La expresión acá tiene más que ver cuando Él lo llama con acompáñame, da paso detrás de mí, sé un imitador mío, acompáñame, sígueme. Mírame a mí, camina conmigo, sígueme. Ese es el llamado a este hombre. El Señor ya lo había hecho con los discípulos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. A los otros dos hermanos, vengan, síganme. Dice en
el relato juanino es muy claro. Estaba Juan el Bautista con los discípulos y al ver a Jesús le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganle. Y ellos van detrás del Maestro, detrás de Jesús, y el Señor se da vuelta y los mira, y le dice, Señor, ¿dónde moras? Y al instante le siguieron. Esa es la idea. Miro a Cristo, sigo a Cristo, imito a Cristo. Ese es el cambio de vida. No es dejar de hacer cosas, ya no puedo hacer, ya no, ahora tengo. No, el que es hijo de Dios, el que es un seguidor de Cristo, el modelo, los pasos van detrás del Maestro. ¿Quién es mi ejemplo? ¿A quién me parezco? ¿A quién miro? ¿Detrás de quién voy? De Cristo. De Cristo. Esa es la idea. El llamado es claro, el llamado es directo, el llamado es a seguirle. Querido hermano, quiero ser un poquito más claro. ¿Cómo es el llamado de Cristo acá al ver el versículo? Me gustaría que puedan poner el versículo y que hagamos el ejercicio de mirar el versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y el pasaje bien claro, levantándose, le siguió. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es el llamado? ¿Cómo dijo, hermana? No, pero no es que un llamado, no es el llamado que Dios lo atrae y la persona no se puede resistir. No dice el pasaje eso. No, el llamado es eficaz y es eficiente. No dice el pasaje eso. Si yo digo esto, estoy metiendo algo que el pasaje bíblico no me está diciendo. ¿Qué es lo que me está? Y nosotros lo enredamos. Mira, Dios es el soberano y Dios en su presciencia y en su preexistencia y en todo su conocimiento anticipado. ¿Sabe cómo lo dice Marco? ¿Sabe cómo lo dice los que estaban ahí? ¿Sabes cómo es el llamado? Sígueme. ¿Quiere decir que Dios no es soberano? No, Él es soberano. ¿Quiere decir que Él no tiene el control? No, Él tiene el control. ¿Quiere decir que Cristo perdió su poder? Jamás perdió su poder. El llamado de Él al hombre, Él se hace hombre. ¿Sabe cómo es? Una vez le preguntaron a un niño, un grupito de teólogos, querían hacerse el Jesucristo y querían hablar con los niños cuando Jesús se acercaba a los niños. Bueno, le vamos a preguntar a estos niños. Le dicen, niño, ¿cómo crees que haría Dios si quisiera mandarle un mensaje al hombre? Y él se quedó pensando. Dice, imagínate que eres una hormiga. Y el niño dice, bueno, me convertiría en hormiga, hablaría el idioma de las hormigas, y le hablaría en hormiguismo para que entiendan el mensaje de Dios. Y nosotros, yo sé que es una explicación media burda, medio ejemplito, pero ¿cómo hizo Cristo? Dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió entre los hombres. Y vimos su gloria. ¿Cómo haces para ver la gloria de Dios? Te quedas ciego. Vimos la gloria, la Shekinah de Dios. ¿Y cómo la vimos? Como del unigénito del Padre. ¿Y de qué manera? Rayos, luces, lleno de gracia y de verdad. Así se manifestó el Señor. Y habitó. El hermano Nehemías un día nos explicó este término. Ellos usaban esa parte, el tabernáculo, armaban una carpa grande y ponían tiendas, carpitas. Y esa es la expresión, habitó entre nosotros, puso su carpa en medio de los hombres. Y la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende, que no puede compadecerse de nosotros, sino uno que se hizo hombre y fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él es el que está llamando. La Biblia tiene llamados claros.
En el Antiguo Testamento, deje el impío su camino y véngase, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Venid. El Antiguo Testamento llama al hombre a arrepentirse, a venir a Dios, a acercarse al Señor. Y en el Nuevo Testamento tú vas a tener la voz del Señor Jesús llamando. Sígueme, sígueme, sígueme. El llamado del Señor es claro. En el libro de los Hechos, Pablo dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No llama a algunos. No, los llama a algunos, pero ellos no pueden decidir porque ellos ya están destinados. No lo dice el pasaje bíblico, hermano. El pasaje bíblico es claro en el llamado de Dios. Venid a mí. Arrepentíos. Es la forma del llamado de Dios. Se lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo llama Dios al hombre? ¿Sabe cómo lo dijo el hermano Josué? Para los que vienen siempre a la escuela dominical, ustedes saben que él enseña. ¿Sabe cómo lo llama? Como lo dice aquí. ¿Cómo llama Dios al hombre? Acá, a Leví, le dice, sígueme, ven detrás de mí, da paso detrás de mí, imítame a mí. Ven conmigo, ven detrás de mí, imítame a mí. ¿Qué hizo Leví? ¿Cómo es la respuesta de él? Bien sencilla. Dice la palabra de Dios y levantándose, le siguió. Y levantándose, le siguió. Dice, me gustaría que leamos Lucas 5:28. ¿Cómo lo dice otro escritor que está relatando el mismo proceso? Dije Lucas 5:28. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo. Acá nos da un detalle. Dejar todo. Él está cobrando los impuestos, él está cobrando a la gente, es su trabajo, hay dinero. ¿Qué hace él? Deja todo. Y la gente empieza a especular y a decir, ¿qué sería todo? Acá el escritor bíblico, inspirado por Dios, el que escribe ahí es Lucas, es un doctor. Escribe el libro de los Hechos, investiga diligentemente y pudiendo ocupar un montón de expresiones y palabras, dice que él deja todo. Esa es la forma en que lo dice. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. O sea, el llamado del Señor, ¿cómo se obedece? Dejo todo, me levanto y le sigo. El llamado de Dios, como el paralítico, tus pecados te son perdonados, ¡ping! Y quedó ahí. Levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Siempre el llamado del Señor ha sido a una acción posterior. Él llama, perdona los pecados, salva para que la persona tenga un cambio y viva distinto. ¿Cómo? Como hijo de Dios. Querida hermana, querido hermano, yo quiero animarles, iglesia mía, iglesia amada. El Señor, si Él te salvó, si Él te llamó a la salvación, si hoy eres hijo de Él, sencillo, simple y directo. Escucha su voz, obedece su voz. De los pasos que Él, sigamos al Señor, miremos al Señor, porque nos perdemos en cosas. Señor, ¿qué esperas? ¿Qué es la lista de cosas que tengo que hacer? Sígueme. Sígueme. Le siguió, se levanta y le sigue. Es una acción, es una decisión. Así es el llamado del Señor. Así de claro
y así de directo. El Señor Jesús muchas veces fue llamando personas. Ahora, a mí me llama la atención, por ejemplo, este pasaje. Busquemos Marcos, capítulo 10, versículo 21 y 22. Aquí habla de un joven rico. Un joven rico que tenía muchas cosas. Y este joven, sabiendo que Cristo es maestro, le dice, maestro bueno. Y Cristo comienza a conversar con él. ¿Por qué me llamas bueno? Uno hay bueno, solo Dios. O sea, si tú me llamas maestro y bueno, entonces tienes que reconocer que yo soy Dios. Porque el único que se le atribuía esto era Dios. Y va en la conversación. Y este joven rico le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo hago para ir al cielo? Recibir por gracia el cielo. Y él empieza a hablar. Y le dice, bueno, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Primero que la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. Pero este joven, Señor, yo hago todo. Y Jesús le dice, bueno, entonces, dice el pasaje 21, entonces Jesús mirándole le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Entiendes el pasaje ahí? Cristo le dice, vende todo lo que tienes, sígueme y toma tu cruz, haz un cambio. Vive distinto, vive como un seguidor de Cristo. No le dijo, vende todo y vente de vacaciones al cielo. Conviértete en cristiano y vamos a hacer un tour por la tierra mientras disfrutamos. No, le dice, toma la cruz, no va a ser fácil. Sígueme, sé un seguidor de Cristo, cambia. Y esta persona, dice la palabra de Dios, que se entristece porque tenía muchas riquezas y no le siguió. Pero si el Señor le llama, Cristo es así, le tiene que seguir porque es el soberano. Hay personas como este rico, dice la Biblia que él mirándole, el Señor mira al rico, le amó. Le amó. No lo miró con desprecio. Él es el juez justo, podría en ese momento dictaminar, ¿no quieres? ¿Sabes qué hace el Señor? Le amó. Así es como trata el Señor Jesús en la tierra con el hombre. Y dice la palabra de Dios que este joven, afligido por estas palabras, se fue triste. Eligió lo que tenía. Su corazón se fue detrás de lo que quería. ¿Sabes cómo es? Es como el ser humano va al Señor, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, necesito, Señor, pero quiero hacer mi vida. Pero no te metas, pero esto es mucha presión. Señor, bendice lo que yo quiero. El seguir al Señor es ir detrás de Él, imitar al Maestro. Dice la palabra de Dios que este hombre se levanta y le sigue. El Señor Jesús, estando en Marcos capítulo 21, las últimas palabras, Mateo 21, las últimas palabras del Señor Jesús registradas. Última conversación él ahí en la tierra con sus discípulos a la orilla del mar. Y le dice a Pedro, sígueme. Otra vez, Pedro, sígueme. Algo que me llama la atención. Pedro era pescador, ¿no? ¿Qué pasó después que el Señor resucita? ¿Qué volvieron a hacer los discípulos? Volvieron a pescar. Mateo nunca volvió al banco. Mateo, el despreciado, nunca volvió. Nunca volvió a cobrar impuestos, jamás. Eso es el llamado.
¿Era superior Mateo? No, obedeció simplemente al llamado. ¿Entiende, querido hermano? O sea, ¿qué sería que el pastor entienda esta verdad? Que yo obedezca lo que el Señor me pide. Que no se la haga complicada. Que no me enrede, que haya un llamado a la acción inmediato. Levántate, deja todo. ¿Qué es dejar todo? Mire, se lo voy a decir así. Es que todo queda en segundo lugar y mi prioridad es obedecer al Señor Jesús fielmente. Todo queda en segundo lugar. En el caso mío, el Señor. Y después yo. No, si soy casado, la Biblia dice que mi esposa es primero. Eso es primero. Tengo que renunciar a mí. No es dejar de ser yo. Es no más yo. ¿Por qué? Porque hay suficiente de mí, hermano. Y alguien lo explicó acá en la iglesia, en las mujeres. No es baja autoestima o alta autoestima. ¿Cómo dijo a las hermanas? Cristo estima. Es Cristo sobre. Y Cristo no te va a aplastar. Bueno, yo estoy arriba tuyo, ¡pah! Quédate ahí abajo para que sea humilde. El Señor no trata así. Pero es nuestro corazón que dice no, pero se quiere levantar y no quiere obedecer. Dejar todo es dar la prioridad de seguir fielmente a Cristo. Dejar todo. Entonces la pregunta sería, hermano, y vamos a ir terminando. De verdad. Oh, ¿por qué se rió, hermana? Digo, oh. ¿Por qué es lo que está diciendo, querido hermano? La palabra de Dios. Dejar todo. ¿Qué impide servir al Señor? Perdón, ¿hay algo que a usted le impide que Dios sea primero en su vida? En su día, cuando se levanta. ¿Hay algo que impide que usted comience un día con el Señor? ¿Hay algo que le está impidiendo con su esposo tener una buena relación, una relación sana, santa, perdonadora? ¿Hay algo que impide? Enojo, rabia, no tengo que dejar que él se cree. ¿Hay algo que está impidiendo? ¿Será necesario esta semana tener una conversación con la esposa, con el esposo? O con Dios primero decir, Señor, antes de pedirle algo a mi esposa, a mi esposo, quiero cambiar, quiero seguirte, quiero obedecerte, Señor. Fielmente quiero obedecerte, dejándolo todo. ¿Qué hay para dejar claramente acá? Mira, hermano, no quiero hacer esas formas a veces en las que se enseña. Bueno, David tomó una onda y tenía 5 piedras, entonces usted tiene que tomar la piedra de, y damos como 5 fórmulas. La mujer llegó con el cántaro y bajó el cántaro, entonces usted tiene que dejar el cántaro de la desesperación, el cántaro de la crítica. No, no. Acá claramente dice que él dejó todo. Para él era el banco, era el dinero, eran los cobros y todo lo que hacía ahí pecaminoso, cobrándole de más a la gente. Eso era, dejó todo eso. Mirémonos, ¿qué es lo que nosotros debemos dejar? ¿Qué es lo que Dios? Si el Señor Jesucristo pasara ahora y le dijera, Claudito, sígame, ¿qué tendría que dejar? ¿Dejar qué? Mirar mi corazón y decir, no puedo seguir con esto a mi Señor. Norisita, pasa el Señor y dice, sígame, vamos. ¿Qué habría que dejar? No, yo no puedo seguir con esto a mi Señor. Es mi Señor. El que ve el corazón. Carito, sígueme. Paul. Julito, sígueme. Luisito, sígueme. ¿Qué es lo que tendríamos que dejar hoy? Bien clarito, hermano. Hable con el Señor. Reflexione un momento. Seguir a Jesús en la disposición de dejar todo en segundo lugar, dando prioridad a ser fiel a mi Señor de manera obediente. ¿Qué le está pidiendo el Señor, hermano? Y ahí se levantan los fariseos.
diciendo, ¿cómo puede este Jesús decirle a la gente esto? ¿Cómo se sienta con los pecadores? ¿Cómo hace ellos? Y sacan la religión. Hermano, el llamado no es religioso. Entonces, hermana, a partir de la próxima semana, si seguimos al Señor, todos los hombres afeitados, todas las mujeres con falda, todos con trenzas, todos con tal color de ropa, todos nos paramos, todo. Eso no es seguir al Señor. Es, primer lugar, el Señor. ¿Qué es lo que debo dejar para seguir a mi Señor? Vamos a terminar, queridos hermanos. Me costó mucho responder esta semana. ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo dejar? Era tan sencilla la palabra, pero ahí estaba, ¡ay!, adentro mío. Querido hermano, ¿a qué lo está llamando el Señor? Querida hermana, ¿a qué te está llamando? Jóvenes de nuestra iglesia, tantas cosas para hacer en la semana. Tienes tanto. ¿Qué te pide el Señor? Si pasa por tu lado ahora y te dice, sígueme, ¿qué dejar? O como el joven rico, ¿será que vas a elegir no dejar y no seguir al Señor? Recuerda, no es religiosidad. No es religiosidad. Que nada te impida responder a la voz del Maestro. Señor, gracias por este día. Padre bueno, usted ha visto cada corazón. Ay, Dios mío. A veces estudiar su palabra, Señor, me hace querer hacer, involucrarme en la religiosidad, en las costumbres, y mucha costumbre, y a veces en mi caso, poca obediencia y mucha lucha, Señor. Señor, su mensaje ha sido claro esta semana. Hay áreas que he podido ver que tengo que dejar, no puedo seguirle así, Señor. Y no quiero seguirle así, Señor. Señor, cada hermana, cada hermano, sea propicio a su corazón. El que siente, Señor, o el que ve, que usted no le mira, que es ausente, que parece que usted no está, Señor, que pueda oír su voz esta semana. Quien haya preguntado a usted, Señor, ¿qué dejar? Señor, que haya claridad de dejar, de pedir ayuda para dejar, de hacer un acompañamiento para dejar, de dejar, Señor. Y de seguirte a ti de manera obediente. Ir detrás suyo para obedecerle, para dar pasos para imitarle a usted. Gracias, Señor. En su nombre oramos. Amén. Gracias, Isaías. Gracias, pastor. El pastor nos preguntaba ¿qué dejar? Siempre se me viene a la mente un pasaje que está en Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando me pregunto qué dejar, y bueno, la respuesta es cualquier cosa en nuestras vidas que no esté a la altura del estándar de este pasaje, es algo que no debería estar en nuestras vidas. Así que agradecemos al Señor por su palabra, por nuestro pastor. Y hermanos, vamos a pasar al tiempo de los avisos. Ahí sí lo pueden estar proyectando. Entonces, como habíamos mencionado, cada miércoles, 20 horas, nuestra reunión de oración. Como siempre mencionamos, hay algún hermano que no esté en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia, puede hablar conmigo para agregarlo, ya que por ahí se manda el link para conectarnos a la reunión de oración. Como cada domingo, 10 horas nuestra escuela dominical, 11:30 horas nuestro culto. Y bueno, este viernes 8 de mayo
Sé que la semana pasada ahí hubo un pequeño cruce con las fechas, ahí nos descoordinamos un poquito con el hermano Enrique, pero ahí solucionamos porque se mencionó que el viernes 8 había reunión de varones, pero también teníamos reunión de jóvenes mayores. Ahí asumo la culpabilidad porque yo le dije al hermano que no teníamos